de hoy es el título de esta actividad. Es un tema fundamental, insoslayable, que van a presentar nuestros colegas. Ese cuerpo, entonces, con el que nos identificamos, identidad, inmunidad, intimidad, su pulso, su estilo, ese cuerpo ágil hoy encerrado que nos dice que queremos dirigirnos hacia un cuerpo menos mortífero, aún más allá de la pulsión de muerte. Tal vez es un nuevo paradigma, donde lo anti es lo que nos cura. Tal vez nos presente la fuerza transformadora de la lógica paradojal, que supera, por así decirlo, las oposiciones, para lograr en esos anticuerpos, en primera instancia anti, en contra o que se opone, lo que paradójicamente pueden hacer un milagro. Tal vez ahora podemos pensar en lo que era una distancia imposible, tal vez como una forma de diálogo. Quiero agradecer a la comisión directiva, presidida por Claudia Borenstein, a la Secretaría Científica que conduce Mirta Goldstein, la Secretaría Científica de APA, por este espacio, al equipo todo de coloquios psicoanalíticos de APA y con el que trabajamos y seguimos la aventura del psicoanálisis en nuestros diálogos creativos. Especialmente quiero agradecer también al equipo que hace posibles estar conectados en estas reuniones, Laura Escapa, Estela Lam, Alicia, otros más, y Guillermo Amor. Hoy presentan coloquios, este coloquio que tengo el gusto de conducir. Adolfo Benjamín va a hacer la introducción, Carlos Weise y Noemí Canteros. Mi nombre es Gabriela Goldstein. Para empezar les voy a leer en el orden en que van a presentar algunas breves notas de nuestros queridos colegas que tienen un recorrido muy extenso y que tienen un amplio conocimiento del tema y reconocimiento. Adolfo Benjamín, que va a ocuparse de la introducción, es médico psicoanalista, full member de la IPA, psicoanalista didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro del Comité Científico de Estados Generales del Psicoanálisis en la Sorbonne, París, en el 2000, miembro del Comité Científico Internacional del Primer Congreso de Trabajadores de Salud Mental Hispanohablantes en Jerusalén en 1998, secretario científico de APA entre 1992 y 1994, coautor del libro Divergencias en la Unidad, autor invitado del libro El ginecólogo, el obstetra y la mujer, El acto médico, coautor del libro negro de la psicopatología contemporánea, coautor del libro Percepción y sueño. Entre los años 2002 y 2008 dicta seminarios y ateneos clínicos sobre distintos tópicos psicoanalíticos en la ciudad de Kiev, Ucrania, con el auspicio de la Embajada Argentina en dicho país. El doctor Carlos Weise, ex profesor de la Maestría de Estudio Interdisciplinar de la Subjetividad de UBA, Facultad de Filosofía y Letras, magíster en Psicoanálisis en la Universidad Nacional de La Matanza, miembro activo de la Asociación AEAPG de Psicoanálisis de Grupos, miembro titular de la FEPAL, miembro didacta de la IPA, miembro didacta de APA, autor y editor de varios libros, entre ellos Humano, nada más que humano, entre tantos otros, especialista en psiquiatría. Noemí Luzgarten de Canteros es psicoanalista, miembro titular en función didáctica de APA, full member de IPA y miembro también de FEPAL. Es miembro del board de Encuentros Latinoamericanos acerca del pensamiento de Winnicott. También es psicoanalista asesora de la Escuela Martín Buber de Buenos Aires. Es profesora del Instituto, del Centro de Estudios, dicta seminarios y conferencias en Latinoamérica. Publicó algunos escritos relacionados con este encuentro, como por ejemplo Cuerpos, Límites y Fronteras, Encuentros con el Pensamiento Contemporáneo, Virtualidad y Transicionalidad, Lo Inteligible y lo Sensible en la Subjetividad Actual, que es el premio Tico de la IPA, El Cuerpo Hoy, el ejercicio del psicoanálisis en tiempos de la biopolítica,
la paradoja winnicottiana, su valor en la clínica del cuerpo. Publicó el libro El cuerpo en la experiencia psicoanalítica entre Freud, Lacan y Winnicott. Dicho esto, y en el orden en el que van a aparecer nuestros colegas, le voy a dar la palabra al doctor Adolfo Benjamín, que va a hacer una introducción. Bienvenido, Adolfo. Gracias. Buenos días. Voy a hacer una introducción al tema consideraciones intempestivas sobre el cuerpo. Y me introduzco al tema de hoy, que es cuerpos, anticuerpos, el mundo de hoy, vehiculizando preguntas. Cuerpo, ¿qué es? ¿Una materialidad poderosa? ¿Una palabra referenciada a esa materialidad? ¿Una abstracción escasamente tomada por la filosofía y ambiguamente tratada por la psicología? ¿Y cómo fue tratada por el psicoanálisis? Justamente el psicoanálisis nació vislumbrando primero y comprobando después una existencia múltiple, es decir, hay cuerpos diversos y divergentes. Y subrayo, y el portentoso descubrimiento de que el cuerpo entraña inevitablemente la palabra. Si no se lo concibe así, lo que hay es organismo, es decir, un aséptico campo biológico-fisiológico. En la literatura, sobre todo la novela del siglo XIX, el cuerpo es el nombre del inconsciente. Como ejemplo, en la novela Werther de Goethe, uno de los personajes dice que el buen o el mal humor no dependen de la voluntad. Su causa viene de adentro, viene del cuerpo. Y ahora me sumerjo en lo intempestivo. La palabra cuerpo contiene la comprensión de la muerte. Desde esta perspectiva, el cuerpo es un objeto muerto, es un cadáver. Cuando leemos en el diario una noticia que nos dice que han encontrado un cuerpo, digamos, en los bosques de Palermo, sabemos que han hallado a un difunto. Entonces, el cuerpo es la materia viva en donde se realiza la muerte, es la materia de la muerte. El idioma inglés tiene dos palabras, corpse, que tiene la misma raíz que cuerpo y su misma alusión, y body, que no solamente es un cuerpo con vida, sino también una persona, como se comprueban las palabras nobody y somebody, nadie y alguien. El fallecido es un cuerpo que ha perdido su capacidad de funcionar como persona. De esta operación resulta un resto, los restos mortales. Se puede seguir un provechoso sendero por la teoría lacaniana que distingue el organismo de lo viviente y una novedosa idea sobre el cuerpo. Adelanto su enunciado. Lo viviente no alcanza para ser un cuerpo. Para ser un cuerpo se necesita un organismo vivo más una imagen. Ahora me refiero en el mundo de hoy, que es la segunda parte del título de esta convocatoria, la relación virtual a través de la pantalla nos vuelve a un neocartesianismo, al dualismo entre la res cogitans y la res extensa, es decir, a la división cuerpo-alma. Si se me permite una traducción quizás forzada, este dualismo se ha transformado ahora en presencia versus virtualidad. El psicoanálisis tiene su primer encuentro con el cuerpo en la histeria, su primer encuentro y origen. También cabe unificar conceptualmente el cuerpo y la pulsión, pero ya no es el cuerpo biológico del instinto. También el cuerpo requiere para su conformación una espacialidad concreta, una relación tridimensional. El cuerpo necesita para existir el encuentro con el otro, no solo mental en el sentido espiritual, verbal y afectivo, necesita del otro también en su materialidad concreta, el contacto con la piel, los besos, los abrazos, las palmadas, las caricias, etc. El primer filósofo que se ocupó ampliamente del cuerpo fue Spinoza. Extraigo de un artículo de Verónica Gago que comenta el libro de Gilles Deleuze, Cuidado con las espinas, cuyo subtítulo es En medio de Spinoza, su famosa proposición, nadie sabe lo que puede un cuerpo,
proposición que es ampliamente conocida y repetida en nuestros ambientes. Spinoza, de quien Deleuze dijo, el más filósofo de los filósofos que enseña al filósofo prescindir de la filosofía. Uno puede descubrir que ya era espinosista sin haber leído nunca a Spinoza. El punto de vista de una ética es, ¿de qué eres capaz? ¿Qué puedes? Para llegar al grito de Spinoza, ¿qué es lo que puede un cuerpo? Preguntarse de qué experiencias es capaz, qué soportamos y qué hacemos, vuelve necesario al mismo tiempo construir esa capacidad de experimentación y no tener un saber previo. Nadie sabe de qué es capaz. Deleuze retoma el descubrimiento de los estoicos. Todo es cuerpo. Los estoicos fueron los campeones de la idea de que lo corpóreo es la marca esencial de la existencia. Algo es efectivamente real si es corpóreo. Esta es su principal visión del mundo. Solo los cuerpos existen. Lo que define al cuerpo es el poder de actuar o de que se actúe sobre él. Conceptos o ideas tales como tiempo, vacío, lugar y el lectón, o sea, lo expresable, son atributos que los estoicos pensaron y conceptualizaron como los incorporales. Es la idea del no ser. Por lo tanto, para los estoicos, los incorporales no existen, sino que subsisten. Y una complicación más en este torrente de iluminaciones deleuzianas sobre el cuerpo, que solo voy a mencionar por el título y está en 1000 mesetas, la sexta, y lleva por nombre ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Estas referencias al pensamiento filosófico tienen la intención de apuntalarse en la capacidad de esa disciplina de formular preguntas y forjar conceptos para después, desde nuestro pensamiento psicoanalítico, convertir la metafísica en metapsicología. Programa ya convocado por Freud en Psicopatología de la Vida Cotidiana. Finish. Bueno, una gran obertura, una apertura a poder pensar todos este recorrido que hace Adolfo. Y ahora le voy a dar la palabra a Carlos Weise. Adelante, Carlos. Bueno, voy a comenzar con una pregunta, que es, ¿cuál es el concepto de cuerpo en psicoanálisis? El cuerpo para el psicoanálisis es una construcción teórica. En este caso tomaremos dos autores, Freud y Lacan. Para Freud, el concepto de cuerpo es abordado desde el síntoma histérico. Esto lo desmarca del concepto de cuerpo como organismo que tiene la medicina. Es decir, que el síntoma histérico no sigue las leyes biológicas, sino que sigue una ley diferente presente en la fantasía que supone el inconsciente. Y una energía libidinal que está en estrecha unión con el otro. Esto es lo determinante. El otro, muy cercano, en principio la madre, luego la familia, luego la comunidad. La relación con el otro es fundamental. Es decir, que el cuerpo en psicoanálisis es un cuerpo en relación. No existe el cuerpo sin el otro. Para Lacan, el cuerpo se definirá desde los tres registros de la experiencia psicoanalítica. El real puede equipararse al cuerpo biológico. Un sujeto nace con un organismo, pero no con un cuerpo. El cuerpo se construye y se organiza desde el significante. Desde lo simbólico, el cuerpo es vacío, sin contenido, hecho sin órganos, que se presenta como una superficie topológica de inscripción. Pero de esta superficie surgirá el síntoma. El cuerpo dejará de estar vacío
cuando una enfermedad ataque al sujeto. Entonces, en la enfermedad se sentirá el órgano y en ese sentido el cuerpo dejará de ser vacío. Si no, los órganos están en silencio. Desde lo imaginario, el cuerpo es una imagen unitaria que brinda unidad al organismo fragmentado con el que el sujeto nace. Una función de lo imaginario es la memoria que le da unidad a la vida del sujeto, salvo el olvido. Pero la teoría desarrollada por Freud permitió comprobar que los recuerdos no se han perdido, solo se han reprimido. En la medida en que el recuerdo se refiere a un contenido intolerable para el yo, entonces se formarán síntomas neuróticos. Así, de esta manera, el psicoanálisis se convirtió en una ciencia del inconsciente que provoca una ruptura epistemológica con la medicina y con la biología. El psicoanálisis se ocupa de cómo el organismo deviene cuerpo y de cómo el viviente deviene sujeto. Esto implica escuchar el aspecto simbólico del síntoma y los mecanismos de sustitución y desplazamiento de la articulación significante. Ahora vamos a abordar un poco la situación de la pandemia y del consultorio en relación a la pandemia. Dijimos que el cuerpo es en relación con el otro. No hay cuerpo sin relación con el otro. La pandemia viene a disgregar esta relación. La pandemia viene a dividir y a aislar a los sujetos entre sí. En el consultorio, desde el tratamiento presencial, la pandemia produjo una suspensión. De pronto se suspendieron las sesiones presenciales. Frente a esto, los pacientes, desde mi experiencia, han tomado distintas actitudes. Hay pacientes que han suspendido el tratamiento en todo sentido y me dijeron, cuando vuelva a haber un tratamiento presencial, retomaré el análisis. Este paciente está sometido justamente a un duelo de pérdida justamente de la unidad psicoanalista consultorio, porque no solamente la transferencia se realiza sobre el analista, sino también sobre todo el consultorio, sobre los objetos del consultorio. Y esto implica una pérdida de todo este complejo que implica el tratamiento psicoanalítico. Otros han preferido retomar el análisis a través del teléfono. Y una observación que yo hice del teléfono implica un hecho muy curioso, que es cuando el analista está en silencio, el teléfono funciona como la pregunta sobre el deseo. ¿Qué quieres? En este sentido, el paciente que habla escucha sus palabras en otra dimensión. Dimensiona sus palabras en un nivel, digamos, muy superior a veces a lo que es el tratamiento presencial. Otros
se negaron al tratamiento telefónico y quisieron un tratamiento con visualidad virtual. Es decir, queriendo ver al analista. Esto implicaba la posibilidad de ver los gestos del analista en relación a sus interpretaciones, y el paciente valoraba la posibilidad de entender desde el punto de vista inconsciente, gestualmente, digamos, el peso de la interpretación del analista. Bueno, esto ha llevado la pandemia a una especie de enfrentamiento entre los sujetos. Por ejemplo, la pandemia ha hecho que haya un ataque a sujetos que estaban expuestos al contagio, sobre todo el personal médico. Con respecto a los anticuerpos, uno podría plantear tres tipos de anticuerpos. Un anticuerpo que se hace con el cuerpo mismo. Por ejemplo, aquel sujeto que es capaz de contagiar o que se lo supone capaz de contagiar es combatido por el otro. Es decir, que hay un anticuerpo del otro. Este anticuerpo del otro pudo llegar a límites muy violentos, como por ejemplo expulsar a alguien de un edificio de departamento. Todos hemos leído esas noticias. Y luego está el anticuerpo de la biomedicina, un anticuerpo que tiene como, digamos, como forma de producción el inyectar en un sujeto el mismo virus debilitado. El mismo virus debilitado que permite que la propia inmunidad del sujeto fabrique anticuerpos que van a neutralizar al virus. Y hay un tercer tipo de anticuerpos, que son los anticuerpos que se inyectan pasivamente desde los sueros. Por ejemplo, en este momento hay una producción de suero hiperinmune hecho sobre caballos, que también fabrican anticuerpos y se lo inyectan a los enfermos de COVID. Bueno, esto es lo que yo quería decir. Muchas gracias, Carlos. Es una apertura muy fuerte y para hacernos muchas preguntas. Ahora vamos a escuchar a Noemí Canteros. Adelante, Noemí. Bueno, ante todo quiero, efecto también de la pandemia, agradecer a todos los que estamos acá, a los que me han invitado y me han convocado, y a todos los que nos hemos reunido hoy para escucharnos. Creo que ese gesto, bueno, es un antídoto muy importante que a nivel inmunológico vendría a ser como el incorporar inmunidad, nos da inmunidad. Me voy a referir justamente
digamos, el tema de los cuerpos en psicoanálisis fue amplia ampliamente desplegado, rosado en Benjamín y también en Carlos. Yo justamente me quería referir a una dimensión del cuerpo que emerge a raíz de la situación que estamos viviendo. El cuerpo como viviente, el cuerpo vivo, el intempestivo acontecimiento de la pandemia nos remite a sentir que somos seres vivos, cuerpos expuestos y cuerpos y subjetividades que sienten con otro nivel de intensidades. Algo que mencionó Carlos recién cuando mencionó la situación clínica, ¿no? Donde los silencios adquieren intensidades y también las palabras y los tonos adquieren intensidades. Cuerpos expuestos al otro, al ambiente en un sentido amplio, con la polifonía que hoy adquiere el concepto de ambiente. El cuidado del ambiente, o sea, desde el ambiente de la madre, ambiente de Winnicott, al ambiente y al cuidado del ambiente. Es todo un tema ligado al peso que adquiere, cómo afectamos el ambiente y cómo todo roce del otro nos afecta. Todo eso se visibiliza. Nos sentimos expuestos al COVID-19. Sentimos como nunca que, como seres vivos, inexorablemente cumplimos etapas de la vida y que con el COVID-19 aparece el nombre de una amenaza que es algo súbito, veloz, fulminante, que interrumpe el despliegue de la vida, el despliegue de los rodeos. Rodeos es el nombre en Freud de la pulsión de vida que me gusta, porque me lleva a pensar en los nuevos rodeos, en las alternativas a lo largo de los cambios vitales, pero todas alternativas que permiten el despliegue de lo posible en cada una de las etapas de la vida. Somos seres vivos, expuestos a experiencias dolorosas y también satisfactorias y placenteras. El percatarnos de esta manera de ser vivientes me llevó a decir que nos democratiza, nos quita de un plumazo de un cierto lugar de privilegio naturalizado dentro de la concepción del humanismo de Occidente. Nos hemos sentido elegidos de Dios, seres con razón, seres poseedores de lenguaje, y si bien todo esto es interesante y dio lugar a múltiples recorridos, quizás en cada una de estas nominaciones perdure y resurge una posición jerárquica, antropocéntrica, que vela la fragilidad del vivir. Encontré en Winnicott un acento desjerarquizante a lo largo de toda su obra, en muchos aspectos de su obra. En relación al tema del cuerpo, el sostener que la actividad mental es una función del psiquesoma. Me parece que ahí hay una línea que marca un paradigma diferente, que me gusta y que me es útil en la vida y en la clínica. El título es muy interesante y nos remite a una polifonía en los modos de abordarlo. Vayamos a esto. La creación de anticuerpos es un recurso que otorga inmunidad.
inmunidad que permite sostener la vida, incrementando las defensas constitutivas, las defensas necesarias para vivir. A partir de mi recorrido con el tema de las alergias, me he acercado ya al tema de lo inmunitario. Y traeré también algunas citas, 2 o 3, que me parecen muy interesantes del territorio de la filosofía, de Espósito, que como se mencionó, trabajó el tema, el libro Inmunitas y el libro Comunitas, Bios, pero bueno, es una cita de Expósitos de Inmunitas, que alude al Espósito encuentra, a partir de su recorrido, una lógica identitaria inmunitaria que, según él, ha regido todos los lenguajes de la modernidad y de alguna manera sigue vigente. Lógica que les comento, curiosamente, o no tanto, me permitió darle un nuevo nombre desde lo filosófico a mi recorrido en relación a las alergias. Bueno, otra mención que quiero hacer es que COVID-19 es hoy el nombre de la idea de situación traumática freudiana. En este sentido, trauma como hallarse sin recursos ante amenazas que nos sobrepasan. ¿Quién no se reconoce en esta situación? Y ya hemos hablado mucho de las angustias que esto produce, son angustias que van más allá de la represión, angustias ligadas a escisiones, que provocan escisiones, etcétera, etcétera. Y también sentimos reactiva la falta de respuesta a la demanda de amor, que remeda el nacimiento sin un otro, sin un otro primer dador de inmunidad. En lo orgánico, pero le podemos dar también una madre, brinda inmunidad con la lactancia. O sea, ahí hay como una encarnación del otro dando inmunidad, hasta tanto en la co-construcción de su nueva subjetividad se vayan logrando buenas defensas, una buena inmunidad, que nos lleve a reacciones exageradas inmunitarias, que serían las que desde la inmunología y también desde la clínica observamos en los fenómenos de la vincularidad alérgica, en los fenómenos de la susceptibilidad narcisista, como lo he trabajado, que son justamente reacciones de defensa exageradas que son en sí mismas enfermedad. En esta línea me encuentro con la perspectiva que trae Espósito, cuando sostiene que esta lógica inmunitaria identitaria requiere probar la muerte, dice, como criterio de defensa de la vida. O sea, la muerte en el sentido de un exceso de repliegue, un exceso de defensa que corta el despliegue vital que necesita no de un cierre amurallado, que necesita de una identidad porosa, abierta al encuentro con la diferencia, que se recrea en esa apertura con el otro, en esa apertura comunitaria.
quiero hacer una pregunta, o sea, me quiero centrar ahora en una pregunta. No sé cómo está el tiempo, ustedes me dicen, pero Adelante. me quiero centrar en una pregunta. Previo a la pandemia ya existían sensaciones corporales y nuevas manifestaciones, muchos trastornos inmunitarios, muchos trastornos inmunes, donde aparecía el dolor, el cuerpo con dolores. Recordé el Ignacio con su nominación, creo que son los gritos del cuerpo, creo que son o vienen siendo llamados imposibles de ser formulados, que van apareciendo como signos no imposibles de ser metaforizados e imposibles de ser trabajados entonces con el método clásico del psicoanálisis a nivel de lo simbólico, y que requiere otro modo de abordaje que va más allá de, digamos, una identidad que toca también el tema de la identidad del psicoanalista y de la importancia de que el psicoanalista, los psicoanalistas, podamos salirnos de ciertas identidades fijas, rígidas, que como en la lógica inmunitaria, identitaria, nos ampara, y como en las alergias, en las familias de los alérgicos, nos amparan, nos ofertan un pertenecer para ser, pero que de alguna manera también nos cierran, nos encierran y no nos permiten a veces no preocuparnos, como dice Winnicott, de ser psicoanalistas penetrantes. Si vamos con Freud, animarnos a desjerarquizarnos, bajar el copete, no pretender oro puro, recordemos lo del oro y el cobre. Hoy estamos en época de mestizaje, en época de aceptar que afectamos y nos afectamos. Y que así como por momentos nos ponemos alérgicos e intolerantes, en otros momentos, cuando nos calmamos, cada uno de estos encuentros y estas aperturas y este poder escuchar al otro en la vida, con el paciente, en cada consulta, nos permite hacer diferencia, ser nosotros diferentes, ir recreando nuestra identidad en cada encuentro, en cada apertura, ir redescubriendo al otro, a los otros, cada vez que podemos permitirnos y animarnos a arriesgar. Situación que creo que también sirve enormemente en la clínica hoy. Creo que una de las maneras de poder seguir trabajando requiere algo que yo encontré también en Winnicott y en su lógica paradojal, en su idea de el jugar. Esto lo voy a quizás desarrollar luego porque me desvié de un punto que quería comentar y que era esto de cómo era la vida vivible pre-pandemia y cómo la pandemia permite visibilizar una serie de situaciones que, como bien trajeron ustedes, llevaron a pensar y a trabajar en los malestares de la cultura hoy.
Es lo que también nos trae Judith Butler cuando alude a que se siente y se venía sintiendo la vida amenazada como una vida vivible, no solo subsistente. Y ahí traigo estas preguntas. ¿Es vivible la vida con defensas extremas frente a la angustia? Creo que estaba naturalizado la prohibición de la angustia en nuestro mundo. ¿Cómo nos saludamos? ¿Todo bien? Siempre me llamó la atención esto. Antes decíamos, ¿cómo estás? ¿Es vivible la vida con defensas de decisión, de sensibilización, que dejan caer? Desde la biopolítica, el discurso es, perdón. ¿Vamos cerrando, Noemí, esta etapa? Sí, una frase nada más. Sí. Hacer vivir y dejar morir, sin regulaciones responsables que dejan caer la dimensión del cuidado. ¿Era vivible nuestro entorno antes de la pandemia? ¿En qué se podía estar tornando invivible? Para los excluidos era evidente, pero todos somos y éramos excluidos. En tanto caía sobre todos la amenaza de exclusión y ser dejado caer. Cuidado como alerta, como angustia señal, y cuidado como cuidar al otro para cuidarse. Paro acá. Bueno, Dos muchísimas dimensiones gracias. del cuidado que vamos a seguir en la segunda vuelta porque hay muchas participaciones. Son, bueno, 3 presentaciones muy sustanciosas y ricas que ponen el acento en algo en común, pero a la vez en puntos distintos, ¿no? El recorrido del cuerpo en sus distintas acepciones y la pregunta final sobre los anticorporales que hace Adolfo, esta dimensión en la que hay 3 tipos de anticuerpos, entre otras cosas, que nos trae Carlos, y una versión muy interesante sobre la clínica de hoy, la escucha a través de los dispositivos que nos permite el estado actual de cosas. Y bueno, por último, Noemí abre un gran campo en el cual evidentemente el lugar del analista es clave y la posición del analista y el modo en que asume la posibilidad y la dimensión del cuerpo y el anticuerpo va a ser determinante, es decir, el entorno. Voy a leerles, hay muchas participaciones y preguntas, algunas son, voy a leer desde el principio, aunque quizás pertenecen a las primeras presentaciones, voy a ir leyéndoles algunas. Creo que esto tiene que ver con lo que dijo Adolfo. Alicia Kilner dice que el romanticismo retoma los humores de la medicina hipocrática y pregunta, ¿los retomamos nosotros también? Silvia Dupuy tiene una larga intervención muy interesante que voy a abreviar un poco, es muy, muy interesante. Habla sobre el sanitarista Rovere, el tema de comunidad e inmunidad como antónimos, palabras que derivan, bueno, los que han leído, munus, obligación, ofrenda, tenían que pagar impuestos. El inmune hoy ve a alguien durmiendo en la calle y pasa de largo, no es interpelado por esa visión. Nada tiene que ver esa cosa tirada con él. ¿Quién tiene, en este caso, un problema de salud mental? ¿Los que más cuidan su sistema inmune? La protección es a veces como un blindaje, los cuidados son en cambio porosos. Se empiezan a producir intersecciones con las presentaciones de ustedes. Yo voy leyendo estas intervenciones y después les doy la palabra. Beatriz Seltzer dice que sería muy bueno diferenciar recuerdo de memoria porque recuerdo tiene que ver etimológicamente con cordias, corazón. Nuestro cuerpo está. Eva Rottenberg dice, Carlos, ¿diferencias entre cuerpo y soma? Cuerpo, acuerdo con la conceptualización de que el cuerpo es con el otro.
Marta Kreiselman, el cuerpo es con su musculatura, el único modo de descarga de la pulsión de muerte. Y la descarga directa opera del mismo modo. ¿Qué piensan del cuerpo como propiamente inconsciente? Bueno, vayan tomando nota porque después les voy a pasar la palabra a ustedes de lo que quieran, sobre lo que quieran contestar o comentar de estas participaciones. Patricia Morandini Roth también tiene una intervención muy extensa y muy rica, donde cita a De Jure, que comenta el cuerpo primero de la colonización subversiva del cuerpo fisiológico por el cuerpo erótico, inacabado y además de las inevitables fallas que ocurren en el curso del desarrollo del cuerpo erótico, que siempre se tiene que reconquistar. Y habla de la subversión libidinal, que hay que edificarla, según De Jure. Luego también cita a Hugo Bleichmar en la subversión libidinal, como dice De Jure, dice que toda la fantasía de inmunidad está basada, a lo mejor, en un vertido de las cualidades de las relaciones. Y nos agradece mucho por el tema tan importante. Beatriz Seltzer dice que son muy buenas las vertientes que describe Carlos. En estos momentos nos convoca una fina escucha de lo imprevisto. Creo que en eso los tres han coincidido. Irene Ogli habla de la omnipotencia del individuo propia del pensamiento de Occidente, evidentemente desmentida por la falta, hoy que es evidente, en la que todo se podía. Néstor Barbón, muy interesante, dice el rol del analista como anticuerpo inmunizante, en contraposición a quienes operan como anticuerpo. Bueno, anticuerpo, dice Néstor Barbón, impecable lo de Noemí, esto lo dice Néstor. Siguen habiendo muchas participaciones, preguntan sobre la patología autoinmune, si se puede ampliar. Javier Didiatas felicita a todos y a las participaciones también. Casilda agradece por la mesa y Jean-Marc pregunta por las vincularidades alérgicas, a ver si esto se puede desarrollar. Y por otro lado, bueno, vamos a saludar también, me cuenta Estela Lam, que tenemos muchos oyentes de toda Latinoamérica y también de Europa. Así que vamos a saludar, queridos colegas que han estado escuchándolos desde México, Barcelona, Brasil, Honduras, Madrid, Valencia, Córdoba, Tucumán, entre otros lugares. Así que saludamos a todos los colegas y amigos interesados en este panel extraordinario que están presentando nuestros colegas. Bueno, esto ya lo fui leyendo. Susana Glustein le pregunta a Carlos cómo podemos pensar los que quieren infectarse para tener anticuerpos. Cristina Sarlas le pregunta a Noemí diferenciar lo visible del mero sobrevivir defensivo. Jorge Catelli habla sobre la idea de mestizaje, lo interesante de la idea de mestizaje que plantea Noemí en relación a una idea de pureza que entiende como aplastante. Silvia León, la identidad porosa. Y bueno, hay muchas más. Vamos a darle la palabra a la mesa y después vamos a seguir adelante. ¿Tomaron nota? ¿Quieren hacer algún comentario? Adolfo. Bueno. Adolfo y después Carlos. Sí. No, yo voy a hacer breve comentario porque yo solamente soy el introductor. Los otros dos expositores son los más importantes. Entonces quiero hacer dos referencias. Una, la que hizo Alicia Kirchner, ¿no? Sobre la cuestión de los humores orgánicos y su presentación en la clínica psicoanalítica. No hay que olvidarse que melancolía quiere decir bilis negra. Con lo cual, digamos, creo que está solucionada la pregunta de Alicia. Quería dar una referencia más a la cuestión del cuerpo en relación a la pregunta, creo que de Silvia Dupuy, de la indiferencia frente al cuerpo tirado. Es interesante, Gilles Deleuze emplea para muchas cosas que sabemos palabras diferentes, los cuales nos colocan en una posición
perspectiva diferente. Entonces, él define, digamos, lo que pasa dentro nuestro por intensidades, umbrales, flujos, pero lo más interesante que quisiera decir, con esto termino, que para Deleuze el cuerpo es tanto biológico, colectivo y político. Y ahí se pueden sacar una enorme cantidad de conclusiones, pero dejo a ti. Bueno, dejamos ahí, habría que en otro momento o en otro tiempo abrir cada uno de esos ejes, ¿verdad? En ¿Por qué otro un momento. cuerpo biológico? ¿Por qué un cuerpo político? ¿Y por qué un cuerpo Colectivo. colectivo? Nos resuena a todos en este momento la relación con estos términos y vamos a ver si tenemos tiempo de desplegarlos un poco. Carlos había pedido la palabra también y después Noemí Canteros. Bueno, yo voy a hablar sobre los que quieren infectarse para tener inmunidad. Digamos, hay varios tipos, hay varios comportamientos pro-infección. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en plena pandemia hubo un grupo muy grande de gente que se fue de vacaciones a la playa, estando indicada la cuarentena, ¿no? Es decir, en última instancia lo que habría que plantearse es, por un lado, el mecanismo de negación que implica que hay una especie de incredulidad sobre el virus. Es como lo que no se ve, digamos. O hacer una adjudicación política de la cuarentena y negar la virulencia del virus. Por otro lado, hay una especie de fantasía de inmortalidad en donde si uno se infecta va a tener inmunidad, pero no piensa que puede morirse, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son conductas que hemos visto mucho como reacciones sociales en la pandemia, ¿no? Es decir, el negacionismo, por un lado, la fantasía de inmortalidad por el otro, la adjudicación política a las medidas, y todas estas son situaciones que tienen que ver con algo así como una imposibilidad de soportar la angustia que implica la existencia de la pandemia, que prácticamente ha destrozado el modo de vida del mundo, digamos. Es decir, el mundo es una inmensa caja de angustia con distintas resonancias y que aparece localizado en cualquier parte, digamos. Con respecto a otra pregunta que era la diferencia entre cuerpo y soma, el soma sería justamente el organismo biológico, ¿no? Si ustedes quieren, el cuerpo animal, ¿no? Solamente con la inscripción sobre el cuerpo, con la inscripción simbólica, el soma se transforma en cuerpo. Un cuerpo significante, un cuerpo que además actúa desde lo inconsciente y que además está en relación con el otro íntimamente. Bueno, esto quería... Gracias, Carlos. Noemí, ¿me escuchás? Noemí, abrí el micrófono. Tenés que abrir el micrófono.
Bueno, mientras tanto les voy a leer A ver. algunos... Ahí está, sí. Ahí está. Adelante, Bueno, Noemí. sí, adelante. Bueno, en relación, muchas cosas. La verdad, estoy muy afectada en el sentido que decíamos de que nos afectamos y que lo que hace la vincularidad alérgica, de paso me remito a esto, es mantener un reaseguro identitario esclerosante que impide afectarse al punto que nos mantiene sobreviviendo, ¿por qué? Porque la vida es afectarse, porque afectarse es dolor, pero también es placer y es vivir. Y esto se me enlaza con lo que acaba de decir Carlos en relación a lo que no soportar, la angustia y todo lo que la actualidad nos presenta. Soportar lo insoportable, esto también lo encontramos en Letra Fina en Winnicott. Soportar lo insoportable es lo que evita las escisiones. Las escisiones son defensas frente a lo traumático cuando no se puede soportar lo insoportable. Esto afecta desde la constitución subjetiva, cuando ésta se construye en base a escisiones, como afecta lo político, lo actual, porque creo que vivimos en un mundo de decisiones. Estas Noemí, decisiones sí. buscan la desensibilización, porque creen que esa es la vacuna frente a lo insoportable. Y eso lleva a las derivas que traía Carlos y que también mencionaba Silvia cuando decía el que está tirado en la calle. Bueno, no sé. Bueno, voy a pedir, Noemí, te voy a pedir que cierres el micrófono un minuto porque están los martillazos. Que dicho De sea de acuerdo, paso, cómo no. quizás esta interferencia imprevista, intempestiva que tuvo Noemí en su departamento de arriba, nos lleva a pensar no solo lo intempestivo, sino cuán presente está de una manera que interfiere y tratamos de sobrellevar nuestro discurso, nuestras ideas, nuestras actividades, a pesar del golpeteo permanente que nos impone una conciencia de lo que está pasando con la pandemia, con lo viral, ese golpe permanente, que en este caso, ese golpe que no depende, por supuesto, ni de Noemí ni de su departamento, es algo que sucede en otro lugar, es como lo que pensamos, ¿no? El virus está en otro lugar, sin embargo, está ahí golpeando en un departamento cercano, lleno de angustia, pero no cerca, pero se escuchan los golpes. Y también, en otros términos, sabemos que esto hace a la constitución psíquica, porque esos golpes también son de un otro que enloquece, que como decía Noemí, desde un principio e independientemente de la pandemia, no permite que se constituyan el proceso de ligadura que sostiene no solo que se sostiene en la vincularidad y que sostiene los procesos psiquicizantes, simbolizantes y metaforizantes que hace que un cuerpo que sí que soma pueda advenir un cuerpo erógeno. Y todo esto en medio eventualmente de algunos martillazos que nos van a interferir, ya sea como viruses o ya sea como un otro que está interfiriendo a los martillazos o algo también en nuestro propio psiquismo, ¿no? Así que ahora que pararon los martillazos, y que no dependen de nuestra voluntad, porque el virus está ahí y no depende de nuestra voluntad de hacerlo desaparecer, está golpeando para decir, estoy acá, estoy cerca, así que veamos qué hacemos con los cuartos con angustia y cómo trabajamos nosotros desde el psicoanálisis.
Adelante, Carlos, sí. No, yo quería hablar un poco sobre el paradigma inmunitario, porque el paradigma inmunitario podemos considerarlo como, digamos, un paradigma inmunitario estricto y un paradigma inmunitario ampliado. Yo creo que cuando Expósito habla de inmunitas, no solamente habla de la inmunidad biológica, sino también habla de la inmunidad social. Hay reacciones inmunitarias sociales. Por ejemplo, un ejemplo de la reacción inmunitaria total es el rechazo de los inmigrantes en Europa, por ejemplo, ¿no? O el nazismo, digamos. Son reacciones inmunitarias donde el otro funciona como un germen enfermante al que hay que combatir. Y esto trae justamente divisiones y violencias sociales muy intensas. Barbón preguntaba el rol del analista como anticuerpo, ¿no? Es decir, yo creo que el analista, y sobre todo en esta época, funciona en cierta manera como un anticuerpo protector psíquico. Hay varias entidades, entre ellas la APA y muchas otras, que han puesto a terapeutas al servicio de la comunidad justamente por el número de trastornos de pánico y de trastornos psíquicos dado por esta situación de pandemia, y en ese sentido habría que considerar al terapeuta como alguien inmunitario que ayuda, digamos así, a combatir el virus desde el punto de vista psíquico. La otra cosa es hablar sobre el mecanismo inmunitario, porque el mecanismo inmunitario es un mecanismo paradojal, ¿no? El mecanismo inmunitario es usar el mismo mal para producir un efecto de reacción. Es decir, no alejarse del mal, sino debilitarlo e incluirlo para que la propia inmunidad del organismo fabrique sus propios anticuerpos. Esto funciona como metáfora, como dije, también a nivel social y a nivel político e ideológico, ¿no? Es decir, que el paradigma inmunitario es un paradigma muy complejo que puede tener muchas aristas a estudiar, digamos, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, es interesante esto, ¿no? Porque... Sí, Noemí quiere hablar. Quería hacer un comentario. Sí. Fíjense que muchos de los comentarios ante los ruidos y los golpeteos del virus que golpea la puerta allí cerca son: párenlo, que cierre el micrófono, que sáquenlo, elimínenlo. Y no podemos hacer eso. Y quizás lo que estamos proponiendo en esta mesa es pensar con eso. Porque, como dijo Carlos, en todas las propuestas, incluso Noemí también, Adolfo, hay que hacer con eso, con lo que se nos presenta, con la posibilidad y la imposibilidad que se nos presenta, para realmente generar esa posibilidad de inmunización psíquica dentro de lo posible en los consultantes, en los pacientes, y que, como sabemos, como lo dijo Freud, no es una vacuna de la que uno pueda garantizar una estabilidad definitiva, pero de todas maneras estamos esperando la vacuna y sabemos que la posición del analista
y la escucha del analista es algo fundamental. Y quiero retomar un tema que Carlos acaba de traer, que es el valor que tiene el trabajo psicoanalítico y de los analistas formados en la APA, que nos permite que a partir de una estrategia muy generosa y de una inserción directa y fuerte en la comunidad, como la plataforma COVID, se pudo lograr la contención de muchas personas. Acá Claudia está diciendo que son más de 1.500 las consultas, más de 1.400. Algunas de ellas serán análisis, otras serán psicoterapias y otras personas van a estar serenamente un poco más contenidas, pudiendo hacer algo con ese golpe en la puerta de la amenaza o ese cuarto lleno de angustias. Así que es una gran dimensión que está abriendo la Sociedad Psicoanalítica Argentina para que sigamos desarrollando con esta idea de no echar al extranjero, sino de ver cómo hacemos para seguir trabajando, seguir escuchándonos, seguir hablando, aún con el golpe de algo que suena amenazante en la puerta o en el cuarto de al lado. Así que ahora le doy la palabra a Noemí, que pidió la palabra, y después a Adolfo. Y después voy a volver a leer algunas... Sí, después leo algunas participaciones más que son muy interesantes. Quería traer... Sí, quería traer de propósito, porque está íntimamente ligado con lo que estamos diciendo. Como él muestra, él se pregunta, ¿es posible inaugurar una filosofía del sistema inmunitario que invierta su semántica en sentido comunitario? Y en esta dirección dice que las nuevas perspectivas en relación al inmunitario lo reformulan como que el léxico de reconocimiento empieza a modificar y a desplazar el léxico de guerra. O sea, esta idea, el léxico de guerra, estaría en la reacción alérgica al máximo. O sea, ataque en una lógica prejuiciosa como el nazismo. El léxico del reconocimiento implica esta situación que creo que tiene una riqueza muy, muy importante, porque lo lleva a decir que entonces la identidad, porque él trabaja el tema de la identidad, la lleva a una concepción histórica procesual de la identidad. La define como un sistema abierto de autodefinición, el cual constantemente produce el yo y lo otro, que no es fruto de una movilización defensiva contra el otro, sino un punto de convergencia entre dos series divergentes. Creo que esta idea nos lleva a poder pensar la cuestión que traía, no me recuerdo quién, creo que Benjamín quizás, pensar esto a nivel de lo biológico, de lo político y de lo colectivo. O sea, nosotros lo podemos aplicar en lo nuestro, pero esto es necesario como cambio epocal, por eso está caducando la lógica inmunitaria que nos viene haciendo daño, eso nos viene haciendo daño. Por eso nuevas lógicas que apuntan no al ataque, a la guerra y a las divisiones, sí al reconocimiento y a las medias, a encontrarle la vuelta de otro modo. La lógica inmunitaria, como no soporta, entonces no busca la vuelta, define sí o no, se puede o no se puede. Con la lógica paradojal uno dice, no se puede, pero y a ver cómo podemos, qué es lo que vos traías, Gaby, en relación a los golpes.
Creo que este es un descubrimiento subjetivo que tenemos que rescatar y que lo debemos trabajar con nuestros pacientes. Con esto me paro para Muchas dar gracias. lugar. Gracias, Noemí. Tenemos muchas participaciones que voy a leer brevemente. Discúlpenme si no leo. Adolfo, quería decir algunas cosas antes de las participaciones. Adelante, Adolfo. Porque adelante. Por ahí las participaciones modifican. Sí, porque quería tomar, empezando lo que dijiste vos, yo voy a tomar lo de extranjero. Hay que acordarse que una de las definiciones de lo inconsciente es lo extranjero interior. Segundo, en relación a lo que dijo Carlos con la respuesta a Barbón, digamos, el analista no solamente es agente inmunitario, también es cuerpo y puede ser cuerpo enfermo. O sea que el mal está de ambos lados y la posibilidad del contramal también está en ambos lados. Eso es muy, muy, muy importante que lo tomemos en cuenta. Y con respecto al virus, algunas características del virus pueden servir para metaforizar lo que se nos está ocurriendo actualmente. El virus es materia orgánica, pero no es un ser vivo. Y algunos se discute si es vivo, si no es vivo, o es una frontera entre lo vivo y lo muerto. Con estas consideraciones sobre el virus, metaforizadas para el psicoanálisis, podemos seguir pensando estos temas, digamos, porque no hay decisión. Cualquier decisión nos estanca. Decidible. Bueno, exacto. Después me gustaría decir más cosas, si hay tiempo. La cuestión de que dije algo, que es que el lenguaje interviene en la formación del cuerpo. Pero... bueno, se abrieron muchos campos muy interesantes que dieron lugar a que este diálogo tan particular que se produce con la gente que está, los colegas, amigos que están presentes mirando la actividad, a veces son preguntas y otras veces son comentarios extensos. Yo voy a ir acortándolos para poder continuar el diálogo de una manera ágil y muy rica, como está pasando, incorporando los incorporales y lo intempestivo que también está desde afuera y en nuestro aparato psíquico mismo. Así que María Teresa Calabrese, felicitaciones y sobre la teoría de Winnicott, ya que todo lo que pasa por el cuerpo tiene impacto en la mente. El problema ocurre cuando la mente no registra el impacto del cuerpo. Patricia Morandini Roth coincide con Carlos en que hoy se exhala angustia y eso está en el medio ambiente que hace difícil. Es cierto que nada favorecedor si no hay elaboración, ¿no? Es un gran desafío y creo que ustedes plantearon puntas muy, muy importantes para lo que podría llamarse en términos generales elaboración o poder hacer algo con esto que aparece, ¿no? Eva Rottenberg dice, muy cierto, hay que soportar lo insoportable. Maritza Jiménez, muy interesantes los comentarios, la ausencia del cuerpo en el análisis. Nora Rutlewi también felicita, bueno, algunos hablan de los golpes. María Esther Odar dice, Gabriel, excelente interpretación actual de la pandemia que golpea. Laura Puñal, incorporar lo imprevisto es el gran desafío que nos toca en tiempos de pandemia, como integrar lo inconsciente en el proceso secundario. Graciela Campins considera que el cuerpo de lo simbólico precede al biológico y bueno, habla de la estructura del lenguaje. Felicita a Josefina Finzi, la felicita a Noemí y a todos. Teresa Joan dice que son muy buenas las presentaciones y más allá del repiqueteo de los martillazos, valoró mucho el recorrido de Adolfo y habla del taoísmo, donde no hay separación entre naturaleza y cultura. Y dice que no le molesta el ruidito, que es parte de cómo estuvimos viendo. Claudia Divar, ¿qué pasa con las sesiones? ¿No pasa también en las sesiones presenciales? Esto es interesante, que ya sean los ruidos o todas las dificultades de las que estamos hablando. No vamos a suspender una sesión por martillazos imprevistos. Yolanda Metz dice, y también estos espacios que aportan a los analistas los rodeos en favor de la vida. El deseo del analista está también allí. Constanza Pérez dice que Winnicott se formaba con sus colegas en medio de los bombardeos, una buena metáfora a los golpes que estamos escuchando.
Ana Cigarroa dice que es muy buena la reflexión que hice sobre metafórica y comprensiva acerca de los golpes, lo real como lo disruptivo que nos invade. La iniciativa social de la que hablamos, con la atención clínica y que Claudia lleva adelante. Claudia Borenstein dice una institución que provee un entorno que facilita la tarea comunitaria, tenemos muchas participaciones, inmunidad, provee inmunidad también para sus miembros y asegura lazos institucionales. Bea Kitiver, celebro incorporar lo extranjero como lo dijo Gaby, porque creo que se trata de toda enfermedad que tenemos para poder tener una inmunidad. Bueno, Clara Shechman hace preguntas sobre el lugar del analista, Nico Giró, muy buenas las presentaciones, y siguen adelante. Eduardo Safdie, el virus está entre lo vivo y lo no vivo. Para estar muerto tiene que haber estado vivo. Es lo no vivo que adquiere vida usando cuerpo vivo. Bueno, siguen las participaciones, pero ahora les quiero dar la palabra a ustedes, me parece, ¿no? Porque lo que es interesante es que además de preguntas, hay reflexiones muy interesantes y valiosas, ¿no? O sea que llevaría mucho tiempo incorporarlas, pero tienen que saber que van a estar todas escritas en el Facebook de APA, así que podemos volver sobre ellas y los nombramos a todos. Jean-Marc, Marcelo Toyos, Clara, Eduardo, seguimos adelante con ustedes un rato más antes de que cierre la actividad. A mí me llamó la atención algo que me puse en el lugar de Borges, ¿no? Diría, soportable y soportable es un oxímoron, porque si se lo soporta ya no es insoportable. Con lo cual, digamos, deberíamos pensar qué queremos decir cuando decimos soportar lo insoportable. Porque si es insoportable no se lo soporta, y si se lo soporta ya no es insoportable. Esto muestra, digamos, la cuestión de indecisión que nos provoca todo esto que estamos pasando, digamos, en la pandemia, en la cuarentena, la discusión si es cuarentena o aislamiento social, las nuevas costumbres, la idea que el barbijo se va a imponer y que quizá en el futuro andar sin barbijo va a ser como andar medio desnudo. Es decir, hay una serie de cosas a las que nos tenemos que acostumbrar en el futuro, que probablemente mucho no va a ser lo mismo que fue antes de que nos ocurriera esto. Bueno. Quisiera traer otra cita que creo que apunta a varias cuestiones. Lo que acaba de decir Claudia respecto de los... La leo, la trae Espósito y es de Simondon. Dice Simondon, que me encanta: la única manera de aplazar la vida no es conservarse como tal, quizás en la forma inmunitaria de la protección negativa, sino renacer constantemente de maneras diversas. Él usa el concepto de nacimiento justamente como una nominación que no establece identidades fijas. Bueno, esto es otro tema, no puedo con eso en este momento. Continúo. Para que la vida psíquica pueda actualizar su propio potencial preindividual, debe impulsarlo al nivel de lo transindividual, en la sociabilidad de la vida colectiva. Lo colectivo, lejos de ser lo contrario, la neutralización de la individualidad, forma de individuación más elaborada. Y en relación al deseo del analista, que comulgo con ese, lo propongo y he escrito acerca de eso, en mi libro está referido también, revisitar el tema del amor del analista, del lado del analista, a partir de este famoso dar lo que no se tiene, que es una manera de, digamos, dar lo que no se tiene, es ese gesto que describía Gaby también, de, bueno, y a pesar de ese deseo
a pesar de seguir dando y seguir analizando. Y yo creo que eso se transmite no solo con, ya sabemos que trabajamos así, se transmite con la intensidad, la tonalidad, la posición subjetiva en ese momento del analista, en su aproximación. Y en ese sentido a veces se han producido también momentos de gran acercamiento al trabajo de elaboración, no solamente en lo imaginario, gran acercamiento diferente a partir de trabajo de elaboración analítica, a partir de esto que me gusta como el amor del lado del analista, ¿no? Muy interesante. Esto sí, quería muy interesante. traerlo. Quiero empezar a hacer un diálogo. Carlos va a hablar también, pero fíjense que Jean-Marc Taussig dice, recordaba, hablando de la alergia y de toda esta posición que me parece que está surgiendo en el diálogo entre todos, ¿no? Recordaba la sentencia de Marcelo Tollos a principios del año, la de una reacción alérgica del analista al intentar aprehender el acontecimiento mediante teorizaciones apresuradas, sin darse chance a lo que estamos dando cuenta que es una lógica paradojal, como la que plantea Noemí, o también, como planteamos en este año de coloquios, unas consideraciones, porque intentar conceptualizar mientras se está viviendo la dimensión de la angustia y del trauma no es algo, produce otro tipo de fenómenos, por eso la idea de las consideraciones y los martillazos y las demoliciones que preceden a nuevas construcciones. Hemos hecho algo con ese imprevisto y eso intempestivo. Apropiada la metáfora de los ruidos, dice Ana Carballo, y Ceci Moya le dice, sí, Jean-Marc, los martillazos que preceden a nuestra deconstrucción también. Claudia Borenstein, muy buena la idea de dar lo que no se tiene, lo provee. Insisto, bueno, el análisis solo da inmunidad si se escucha el dolor del momento de desamparo del paciente y se progresa en su propia inmunidad. Esto también tiene que ver con lo que trajo Adolfo, de lo que le sucede también al analista. No es que hay uno sano y otro enfermo. Hay dos sujetos que están dialogando en una situación, por supuesto, de una asimetría lógica por el conocimiento de algo del analista, pero son dos sujetos que les suceden cosas. No de la misma manera, obviamente, ¿no? Carlos quería decir algo. Sí. Y Adolfo también. Tomando de soportar lo insoportable, yo diría que el análisis mismo implica tomar a un sujeto que está en una situación insoportable y a través de un camino de elaboración hacerlo soportar lo insoportable. Digamos, como decía Lacan, digamos, el mismo síntoma, una vez analizado y atravesado el fantasma, se genera, digamos, la soportabilidad de poder hacer algo en el mundo, digamos, ¿no? Eso me parece fundamental porque tiene algo de la lógica inmunitaria, ¿no? Porque la lógica inmunitaria lo que hace es no actuar como reacción, exacto, no actuar como lo contrario, exacto, sino actuar desde adentro. No, Carlos, Freud lo dijo de otra manera. Freud dice que uno se encuentra con un tipo desagradable, antipático, lo empieza a analizar y a medida que va conociendo su vida, cada vez se le hace más aceptable, más soportable, y hasta después llega a quererlo. Exactamente. Lo que yo quería decir
como hoy el tema era el cuerpo, ¿no? Yo estoy en una posición espinosista. Hay una sola sustancia y dos atributos. Los atributos son cuerpo y mente. Y traigo a colación algo que decía Garma. Garma decía que la palabra psicosomática era una mala palabra. Entonces preguntaba, ¿qué es el amor? ¿Es algo físico o algo psíquico? Nada más. Bueno, Bueno, empieza el diálogo entre nosotros también, que es muy interesante. Les voy a decir solamente un comentario de Leonor Valenti de Grave, que dice que ante lo traumático, el analista como agente de transformación psíquica, en su función, trabaja en la transformación de las defensas patógenas hacia defensas tróficas. Inés Copelo dice, es verdad, lo insoportable que se soporta deja de ser insoportable. Y un comentario muy interesante y simpático, y creo que es un halago, de Jorge Mosner, que dice, lo han logrado, me dejaron con más incertidumbres. Bueno, algo de eso también funciona en el análisis, aunque en cierta medida, ¿no? El factor cuantitativo está siempre dando vueltas de distinta manera. ¿Quieren comentar algo más o seguimos con algún comentario? En relación al tema este de soportar lo insoportable, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dijo Carlos, o sea, pero creo que en este momento adquiere, como muchas cosas que nos venían sucediendo, una importancia fundamental. O sea, creo que esto que tanto hemos discutido y escuchado a diferentes analistas, ese modo de recibir al paciente, ese estoy aquí, que a mí me hace acordar de una frase bíblica que se reitera en la Biblia, que es el llamado a Dios, Adonai, Adonai, y Dios que responde, Hineini, eso es en hebreo, aclaro. Pero ese Hineini es algo así como lo opuesto de Dios Padre me has abandonado, pero es como que en los momentos de lo traumático, el soportar lo insoportable requiere una posición que es la que decíamos o que llamábamos como dar lo que no se tiene, pero estar ahí. Y creo que cuando eso sucede, se surge en el entre la creación de alternativas. Y esas alternativas son cuando empiezan a armarse, podríamos decir, defensas inmunitarias. Las alternativas que nos sacan de los dilemas identitarios son defensas identitarias. Adelante, Carlos. Es muy interesante porque ya se abre otro tema que tiene que ver en la pandemia y más allá de la pandemia, que son las identificaciones duras y los núcleos más difíciles de proseguir en los análisis, ¿no? Entonces, cómo trabajar esa dimensión de transgeneracional, tal vez, y de aquello que hace a lo que el sujeto, en lo que el sujeto se sostiene como su forma de ser, por así decir, y constituir otra forma de ser que lo pueda llevar a una posición interna de un padecimiento menor en los conflictos o en las conflictivas vitales. Adelante, Adolfo. No, yo lo que quería insistir, porque no se habló, pero para abrir un tema, es la incidencia del lenguaje en la corporeidad. Me acuerdo una frase de una novelista holandesa, no sé si alguno lo conoce, Connie Palmen, y en un momento dado de una novela dice, tu cuerpo es verbo hecho carne. Y me acordé de otra cosa que contaba Arnaldo, de un emperador, Federico II, de Hohenstaufen, entre finales del siglo II y principios del XIII, era un emperador culto. Les digo porque en aquella época la mayoría de los emperadores eran analfabetos.
y tenía intereses en varias disciplinas y estudiaba idiomas. Y en un momento quería saber cuál era el idioma natural del ser humano. Él suponía que era el hebreo. Y entonces hizo el siguiente experimento. Tomó una serie de niños criados en las mejores condiciones de habitabilidad, confort, calor y alimentación, pero con la prohibición de que le dirigieran la palabra. ¿Saben cuál fue el resultado? Que murieron todos. Es decir, entonces, más allá de la teoría, este ejemplo, esta anécdota, este hecho que cuenta la historia, muestra la importancia de la palabra en la constitución no solamente del cuerpo, sino de la vida. Uh-huh. Eso es lo que quería agregar. Y vuelvo a insistir. El cuerpo, en la idea de Spinoza, una sola sustancia y dos atributos, cuerpo y mente. Esa sustancia única es inconocible, es un martillazo en la cabeza. Hablando de martillazos, sí, claro, Ceci Moya nos recuerda el marasmo, o nos recuerda esto. De eso se tomó Spitz. Spitz se tomó de esa anécdota con su experiencia clínica. En el hospitalismo, exacto. El hospitalismo, claro. Es interesante que también se retoma la dimensión prospectiva y la potencia que tiene la palabra analítica desde un terapeuta que, como dice Noemí, está ahí, ¿no? Estoy aquí. Y esto es lo que Claudia pone de relieve, que dice que lo que dice Noemí, Claudia Borenstein, le hace recordar en la línea comunitaria COVID, muchos decían solamente gracias por estar ahí. Eso es muy importante y quiero poner de relieve que no es cualquier escucha. Es la escucha de psicoanalistas que han atravesado una extensa formación en nuestra institución, con amplias intersecciones e intercambios en la institución, interinstitucionales, y que son portadores de un espesor simbólico clínico y de una posición interna que hace que ese estar ahí y esa escucha produzca un efecto inmediato. Entonces, en ese efecto inmediato hay un efecto de contención y también hay una eventual posibilidad de algo que todos hemos escuchado, que es el casi deseo incipiente transferencial que se origina en ese lugar desde el donde el otro siente que es escuchado, en ese estar ahí. Estamos cerca de la hora ya. Si quieren decir alguna cosa más, breve. Yo lo único que quería agregar es, digamos, cómo la palabra dio origen con el desarrollo de la cultura a la tecnología. ¿Y cuál es la tecnología en este momento, el papel de la tecnología en este momento? Por un lado, la diseminación del virus se hizo gracias a la tecnología, gracias a los vuelos que diseminaron el virus por todo el mundo. Y por otro lado, la tecnología como un elemento positivo, y es que, digamos, esto nos mostró a nosotros cómo podemos ampliar el nivel, diríamos así, la escucha a otros continentes. Uno puede analizar pacientes de otros continentes, puede dar conferencias con gente de otros países, y la ampliación que esto implica genera un efecto de suma formidable, digamos. Sí, y la riqueza subjetiva para el analista, para el psicoanálisis y en otros continentes psíquicos que sabemos que tienen una diversidad en su modo de pensar, como recién apareció la posición desde Teresa Yuan, que conoce el pensamiento oriental, por ejemplo, para decir una posición totalmente diferente de pensar los opuestos. Yo les propongo que estamos ya en la hora. Hemos abierto una cantera de comentarios, riquezas con sus presentaciones. Se abren muchos temas que a todos nos gustaría seguir y los vamos a continuar en distintos lugares, en otros espacios y con ustedes que nos dejaron con
mucho interés, con mucho conocimiento de cada uno de ustedes. Creo que estamos acercándonos a poder visualizar o pensar un poco más qué hacer con todo esto que se presenta en lo intempestivo y sobre todo seguir preguntándonos. Muchísimas gracias a todos. Gracias Noemí, Carlos, Adolfo, gracias a Coloquios, gracias a, como dije, a los que nos están ayudando, Estela mandándome todas las preguntas, Roxana y todos. Así que nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y seguimos adelante. Un beso para todos. Lo mismo. Un beso. Felicitaciones a mis colegas. Felicitaciones a todos. Igualmente.